en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Les invito para estar tomando la palabra de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Tomamos la palabra de Dios para estar recibiendo el mensaje de nuestro Señor, que es quien nos habla a través de su palabra cada día desde el tercer cielo. Damos lectura en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a dar lectura al versos 24 al 28. 1 Corintios capítulo 15, del versos 24 al 28. Dice la palabra del Señor: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel a quien le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria a Jesús. Oremos al Señor para recibir la palabra de vida. Señor amado, te damos gracias en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, gracias por habernos llamado a tu reino celestial. Gracias por impartirnos por tu grande misericordia esta palabra que nos libra, que nos sana, que nos alegra, que nos fortalece, oh Dios bendito. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso, grande y poderoso. Háblanos, aconséjanos, instrúyenos, Señor Dios Altísimo. Gracias por tu grande misericordia. Tuya sea la honra y la alabanza. Gracias, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo la sujeción del creyente, del cristiano, del que cree en Dios. En realidad Dios ha establecido un reino de comunión, de paz, de amor, de orden, de decencia, donde Él es el Rey sobre todas las cosas. Jesús de Nazaret tiene su reino, dice el Señor, que su reino no es de este mundo, pero sí es eterno, y es, hermanos, en el Espíritu, por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios establece la sujeción para todos los que son de Dios. La palabra es la que nos enseña lo que significa la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por esto la sujeción también consiste en vivir de acuerdo con la palabra de Dios escrita. Por eso es, hermanos, que todo aquel que aprende a sujetarse está bajo la voluntad de Dios, bajo la comunión, la orden, la disciplina del Señor. Y el que no sabe sujetarse está fuera de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Dios establece y obra con poder, con autoridad, a través de su palabra escrita. Dios tiene poder y autoridad sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre los que se sujetan, le pertenecen a Él. Por eso es que la sujeción trae muchos beneficios, como vamos a estar viendo. Y el mismo Señor Jesucristo se sujetó a su Padre en todo, porque la sujeción establece también por la palabra obediencia al superior. Por eso vemos, hermanos, que la sujeción establece una vida ordenada y disciplinada en todos los que saben sujetarse. Y el Señor Jesús estaba siempre haciendo la voluntad de Dios su Padre. Por eso es que Él mismo también se sujeta y se sujetará para siempre al Dios Padre Todopoderoso. Pero Dios mismo le ha entregado a Jesús todo poder, autoridad,
toda potestad. Por eso Jesús está reinando en este tiempo. Y Jesús está también en todos los que no le pertenecen y a todos los que son sus enemigos, derribándolo día a día, porque es necesario y es preciso, dice la Biblia, que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo será la muerte. Todo aquel que no se sujeta a Dios pasa a ser un enemigo de Dios, un rebelde, un reo de juicio, un culpable y condenado por no sujetarse, porque el orden y la autoridad lo ha establecido Dios y no el hombre. Por eso es que todos tenemos que aprender a someternos a Dios, a sujetarnos a Dios. Todos tenemos que tener temor de Dios. El hombre se sujeta porque teme a Dios y obedece a Dios. El que no obedece a Dios no se sujeta. El que no teme a Dios no puede sujetarse. Por eso es, hermanos, que se requiere también comprobar y probar todas las cosas por la palabra de Dios, que es la verdad. A veces todos podemos aparentar una vida de apariencia de piedad, pero la piedad misma consiste en saberse sujetar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Él es el que ha sido levantado y puesto, como dice la Biblia, por sobre todas las cosas. Y a la iglesia también lo ha puesto en un lugar muy privilegiado por causa de que Él mismo lo ha comprado y ha rescatado a su iglesia. Por eso el poder y la autoridad de Jesús también lo ha delegado y entregado a su iglesia. Por eso vemos en Efesios capítulo 1, verso 19 al 23, dice que tenemos que saber cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahí vemos que Dios estableció, hermanos, o ganó toda la autoridad. Cristo Jesús se la ganó todo, Dios el Padre le dio todo, poder, señorío, potestad, no solo de este siglo, sino de la eternidad. Y ahí está el Señor Jesús reinando. También ha compartido su poder, su autoridad a su iglesia. Por eso su iglesia es poderosa según el orden que Dios le ha dado. Por eso Jesús está por sobre todas las cosas. Por eso hay que saberse someter a Dios, a su palabra viva y también a las autoridades que Dios mismo ha constituido. Por eso vemos en Efesios capítulo 4 que dice la palabra del versos 10 al 13, el Señor mismo, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, o a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí vemos, amados hermanos y amigos, que ciertamente Dios ha establecido un orden jerárquico de gobierno en la iglesia. Los apóstoles vemos que son los hombres capacitados por Dios para un gobierno universal, una capacidad y una visión amplia y total del evangelio. Los profetas también tienen una visión nacional, una visión según su capacidad para las naciones. Los evangelistas para las ciudades grandes y pequeñas, y también los pastores para las localidades, para los gobiernos locales de la iglesia y los maestros. Y todo esto Dios lo ha establecido así. Por eso que las ovejas tienen que saberse sujetar a los ministros, y los ministros inferiores a los ministros superiores, porque Dios ha establecido un orden el cual no debe ser alterado. Nadie de los hombres tiene derecho a invertir, a cambiar, a anular los ministerios, la ubicación que Dios nos ha dado a cada uno. Por eso en la palabra de Dios entendemos, hermanos, que todos hemos sido llamados y constituidos por el Dios del cielo, cada uno en su lugar. Por eso también la palabra de Dios nos revela, hermanos, que habiendo diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, hay un solo Dios. Hay un solo Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Y todos nos necesitamos unos a otros, pero cada uno en el lugar que Dios le ha puesto, que Dios le ha concedido.
En esto consiste, hermanos, ser obediente, sabio, justo, es decir, ubicarse en el lugar donde le corresponde, donde Dios le ha puesto. Por eso la palabra de Dios también nos revela, hermanos, que tenemos que tener cordura, que tenemos que ser realmente cuerdos y sabios para ver dónde Dios nos ha puesto, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, dice la palabra, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y así nosotros también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Por eso se requiere que cada uno sepa encontrar su lugar y ahí trabajar, no como queremos, sino como Dios quiere, como Dios lo ha establecido por su palabra. Por eso dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vemos que hay que sabernos someter porque Dios lo ha ordenado, Dios lo ha establecido, entonces todos tenemos que sabernos someter, porque el que no se somete en realidad se sale de la voluntad de Dios y se pierde. Judas versos podemos ver 8 también dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vemos, hermanos, que hay personas y hay casos y situaciones en que los hombres rechazan la autoridad de Dios, rechazan y blasfeman las autoridades superiores y les parece que no hacen nada, y por eso es que dice la Biblia que son soñadores, son personas fuera de la voluntad de Dios. Por eso el que no se sujeta está desorientado, perdido, extraviado, confundido. El que no sabe sujetarse vive inestable, inconstante, sin poder, sin autoridad, sin bendición, sin protección, aunque se pueda engañar, porque la Biblia nos revela que hay muchas personas que tienen apariencia de piedad, que parecen ser, pero no son nada, no tienen comunión ni con Dios ni con la iglesia, tienen falsedad, hipocresía, por causa de la rebeldía y la desobediencia en sus pobres almas incautas. Una persona que no sabe sujetarse vive siempre atemorizado, lleno de incertidumbres y temores, porque su vida, hermanos, no tiene protección. Vive también a veces lleno de soberbia y sabiduría en su propia opinión, engañado y sin esperanza, sin confianza. Sus vanas y pobres ilusiones se echan a perder por completo, porque Dios nunca, hermanos, está de acuerdo con los que no saben sujetarse. Por eso la Biblia nos revela que hay que sabernos sujetar. Proverbios 28:2 también dice, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Ahí vemos, hermanos, que la rebelión produce muchos príncipes, muchos líderes, mucho sectarismo, mucha forma, cada uno a su manera vive el evangelio o vive haciendo lo que le parezca, cuando hay una palabra a quien tenemos que sujetarnos. Hay un orden que Dios lo ha establecido, hermanos. Dios quiere que todos se salven, pero esta salvación solo es posible cuando nos sujetamos a la palabra de Dios escrita, a Dios y a los superiores. Por eso es necesario entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. En 1 Corintios también revela el versos 12, podemos ver el verso 28 y 29. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Ahí vemos, hermanos, que no todos estamos llamados para hacer de todo, pero sí todos tenemos un lugar, un ministerio, un don, un lugar donde trabajar. Por eso, hermanos, no es cuestión de hacerse líderes o hacerse por nuestros propios medios, sino más bien que Dios sea quien nos establezca, que Dios sea quien nos ayude a vivir dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el libro de Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay, hermanos, un ministro de Dios, podemos pensar que si en cierto modo no hay a quien sujetarse. Pero cuando hay un ministro de Dios que lo demuestra por el Espíritu y la palabra, la verdad del Evangelio de Jesucristo, tenemos que sujetarnos, porque no hay excusa para hacer lo malo.
Por eso Pablo dice, hermanos, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y vemos, hermanos, que la verdad de Dios se lo demuestra por el Espíritu Santo y por la verdad de Dios revelada, porque Dios revela su voluntad. Dice la Biblia que Él no hace nada sin que antes revele su secreto, en su secreto, las cosas que Él va a hacer y las cosas que Él está haciendo, porque es Dios, un Dios que siempre ha obrado y obra a través del tiempo. Por eso necesitamos entender y reconocer los ministros de Dios, los ministerios fieles de Dios, para no vivir equivocadamente en el error. Realmente la sujeción es muy importante y muy necesaria para todos. En el libro de Hebreos podemos ver capítulo 7, también vemos el verso 7, que dice la palabra de Dios: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto quiere decir, hermanos, que si alguien nos demuestra por la palabra y el Espíritu que tiene un ministerio superior o es superior, tenemos que sujetarnos en el temor de Dios, porque este no lo ha levantado hombre sino Dios. Y de esa manera podemos también adquirir bendición. La bendición es por sujetarnos. El hombre que sabe sujetarse sabe mantener la bendición. Dios bendice a los que se sujetan. El que está sujeto está por la bendición de Dios también establecido. Y de esta manera puede tener la bendición. Por eso también se estableció los diezmos y las ofrendas, para ofrendar y diezmar a aquellos que son superiores, para que de esta manera podamos recibir la bendición, porque los superiores son canales de bendición. Es muy bueno y muy, hermanos, provechoso tener un ministerio superior a quien sujetarnos. Por eso la Biblia nos revela que aún Abraham, el hombre más grande de la fe, tuvo que entregar los diezmos, dice la Biblia, al rey de Salem, a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, el rey de justicia, el rey de paz, porque realmente este es el único que podía comunicarle la bendición. Por eso es que, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por eso hay que saber respetar, considerar, valorar a los ministerios superiores. Hay que honrarlo, hay que sujetarnos, porque de esta manera estamos también adquiriendo bendición para nuestras vidas. Y el que no se sujeta, pues pierde la bendición, pierde la oportunidad de ser bendito para la gloria de Dios. Por eso también en el primer siglo hubieron, hermanos, ciertas dificultades para poder entender y discernir la verdad, y luego fue establecido por completo, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que sabe establecer todas las cosas correctamente. Por eso vemos en Gálatas 2, versos del 7 al 9, dice Pablo: antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y vemos, hermanos, que Dios estableció al principio dos ministerios gloriosos, uno a los gentiles y el otro a la circuncisión, es decir, a Israel. Dios estableció por eso 12 apóstoles para Israel y uno para los gentiles. Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos revela que ellos no se contradicieron, sino más bien se unieron, se apoyaron. En un principio no estaban muy seguros, pero luego reconocieron. Por eso Pedro mismo dice, refiriéndose a Pablo, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esto dice segunda de Pedro 3, 15 y 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, en las cuales los inconstantes e indoctos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Ahí vemos que Pedro está reconociendo que Pablo tiene una sabiduría muy superior, muy amplia, y él mismo se sujetó, en cierto modo, reconoció, honró el ministerio del apostolado de Pablo, porque ciertamente Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Y el mismo Pedro fue socorrido, ayudado por Pablo, por cuanto él estaba en peligro también en su ministerio, pero el ministerio superior le aclaró, le ayudó, le socorrió en el momento más difícil. Porque ciertamente todo lo que es de Dios es una bendición muy grande para todo el pueblo de Dios. El que ama a Dios se sujeta a la palabra de Dios, y de esta manera es bendecido, prosperado. Por esto es que viene la comunión íntima. La comunión con Dios y con la iglesia es justamente por reconocer los ministerios, la palabra de Dios viva, porque de esta manera se agrada a Dios, hermanos. También dice 2 de Crónicas 20:20, ante un peligro terrible, la invasión de los enemigos, estos varones subieron, el rey y el profeta subieron a sujetarse a Dios, y de esta manera fueron guardados, bendecidos y salieron triunfantes. Por eso dice 2 de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En este tiempo hay personas que dicen yo con Dios y Dios conmigo, o yo sujeto a Dios, yo no me sujeto a hombre, y de esta manera hacen lo que quieran y viven engañados, confundidos, perturbados, en rebeldía, en desobediencia, porque no es así. Hay que sujetarnos a Dios y a los profetas, a los pastores, a los siervos de Dios. Solamente los apóstoles pueden sujetar a Dios. Si alguien pretende sujetarse a Dios y no es un apóstol, no puede sujetarse a Dios, es un falso, porque a Dios no es fácil sujetarnos de una manera directa. Tenemos que sujetarnos a los ministros. Dios ha establecido los ministros para sujetarnos a ellos, porque ellos, solamente los ministros, pueden sujetarse a Dios, y no es nada fácil sujetarse a Dios. Por eso es que se requiere sujetarnos, como dice Josafat, el rey de Israel: creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso también dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahí vemos que si una persona es oveja, no le queda otra cosa sino sujetarse. Y si no se sujeta y obedece a sus pastores, pues está fuera de la voluntad de Dios. Porque realmente la sujeción establece protección, seguridad y estabilidad espiritual. Solamente los que se saben sujetar saben, hermanos, realmente vivir dentro de la voluntad de Dios. Por eso Pablo también los probaba a todos y decía: yo os he escrito para saber para tener la prueba si sois obedientes en todo. Porque hay que saber obedecer, hermanos, hay que saber sujetarnos. Estas son las cosas más difíciles de aprender, a sujetarnos y a obedecer. A veces nos parece, porque esa es nuestra idea, pero si vamos a la palabra nos damos cuenta que tenemos que aprender a sujetarnos como Dios manda, como Dios ordena, como Dios quiere. Por eso a las personas que son humildes les es fácil sujetarse, mas no a los rebeldes y altivos les es un insulto sujetarse. Les es tan difícil sujetarse. Por eso los obedientes y los fieles les agrada y les gusta sujetarse. Pero los infieles y desobedientes les es tan terrible, hermano, sujetarse, porque no quieren sujetarse, no pueden, les es muy difícil sujetarse. También dice 1 de Timoteo 2, del 11 al 15, referente a la mujer, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahí vemos, hermanos, que las mujeres tienen que ser símbolo de sujeción, no de rebeldía, sino de sujeción, porque
También dice en 1 Corintios, podemos ver 14, 34 y 35, es muy importante el conocimiento de la verdad. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En realidad, hermanos, la Biblia nos revela que la mujer tiene que saber sujetarse y de esta manera protegerse. La mujer que no se sujeta, en realidad se pierde, se contamina, se corrompe. Por eso más bien Pablo dice que es preferible que las mujeres críen hijos, se casen, estén con un esposo a quien sujetarse, en vez de estar sueltas, como dice, hablando de cosas que no convienen, andando de casa en casa y haciendo problemas por todo lado. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso ha establecido su palabra fiel y verdadera, para que de esta manera todos podamos ser protegidos, guardados, bendecidos, liberados para la gloria de Dios. Por eso, hermano, la sujeción establece fuerte confianza y esperanza viva. La sujeción establece la comunión perfecta, mas si no hay sujeción no puede haber comunión. 1 Pedro 5:5 también dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En realidad necesitamos aprender a sujetarnos, aprender a vivir bajo los mandamientos de Dios Padre, nuestro Señor, que nos ha establecido. Por eso el Señor Jesucristo supo, hermano, demostrar desde los 12 años, ya estaba bien sujeto a su Padre, ocupado en los negocios de su Padre Celestial. Él tenía conciencia, reconocía a su Padre cada instante, en todo lugar, porque Él sabía sujetarse. Esto, hermanos, tenemos que aprender todos nosotros. Para eso se ha establecido, se ha escrito la palabra de Dios, para que la conozcamos, la escudriñemos, la conozcamos y la pongamos por obra. Si usted es un hijo, tiene que saberse sujetar a sus padres y a su pastor. Y si usted es una oveja, tiene que sujetarse a su pastor. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es necesario, hermanos, sujetarnos en todo lo que es santo, justo, agradable a Dios. Por eso también, hermanos, aún cuando uno es cristiano, en todo tiene que sujetarse. Por eso también dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dándonos a entender que los que obedecen a su carne y son carnales, y amando el mundo y la carne, se salen de la voluntad de Dios, nunca van a poder hacer la voluntad de Dios, porque a Dios se agrada obedeciendo al Espíritu y no a la carne, no al mundo, no a los hijos o a las hijas. Hermanos, ciertamente el Señor dice, el que ama hijo o hija más que mí, no es digno de mí. El que ama padre o madre más que mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso hay que sujetarnos a la palabra que nos establece venir a los cultos todos los días. Tenemos que sujetarnos a la palabra que nos ordena amar a Dios antes que al hombre. Hay que amar a los hijos, al esposo, a la esposa, pero primero es al Señor. Por eso la carne no debe estar primero, ni tampoco es para sujetarnos a las cosas de este mundo, sino más bien al Señor Dios Todopoderoso, porque Él nos habla con misericordia, con amor, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se sujeten a Dios y a su palabra escrita. Por Romanos 13:1 y 2 también dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por esto vemos, hermanos, que solamente los que temen a Dios y aman a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios se sujetan a Dios. Hebreos 12:25 también dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Jesús de Nazaret, por su Espíritu Santo, nos ha hablado, hermanos, para sujetarnos a Dios y aprender a vivir bajo el temor de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Por eso en esta hora yo le invito, hermanos, amigos, vamos a orar para que Dios nos ayude a sujetarnos.
Que Dios nos perdone toda desobediencia y rebeldía y nos ayude a sujetarnos a Dios, porque esto es justo y necesario. Ore conmigo de esta manera si desea hacer la voluntad de Dios. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, en esta hora yo te ruego que me perdones por la soberbia, la sabiduría de mi propia opinión. Perdóname, Señor mío, por la rebelión, la desobediencia. Ahora yo lo renuncio, lo he hecho fuera de mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo te suplico, yo te ruego que me ayudes, que me enseñes a someterme a tu palabra, en obediencia a tu verdad. Que me ayudes, Señor mío, a ordenar mi vida, a ponerme bajo tu orden y tu disciplina, porque solamente usted puede salvarme por obediencia a tu palabra. Por eso ahora mismo, Señor, yo establezco en mi corazón, en mi vida, un pacto contigo de obediencia y sujeción a tu palabra. Señor mío, yo te ruego, te suplico que tengas misericordia, Señor mío, me ayudes a sujetarme en obediencia a ti y a tus ministros que me has puesto para que me ayuden, me guíen, me guarden, me cuiden mi alma. Señor mío, yo te ruego, te suplico que me des, Señor amado, un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón fiel. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.